Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlo. Le comento que en estos momentos, después de un receso, se reanudan los trabajos de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República. Esto con el fin de continuar con el análisis de las minutas que señoras senadoras y de los señores senadores. Este formato de discusión implicará una presentación del dictamen a cargo de quien coordina los trabajos de discusión de estas Comisiones Unidas, posteriormente una etapa de posicionamiento por parte de los grupos parlamentarios y posteriormente dos bloques de participaciones en discusión, cada uno con 3 oradores en contra y 3 oradores a favor. Una vez concluido estos 2 bloques de participación, esta mesa estará preguntando a las señoras y los señores senadores si los dictámenes a discusión están lo suficientemente discutidos. En este sentido, se estableció que la discusión será en términos generales y que las reservas al articulado podrán transferirse a la discusión del Pleno que se celebrará cuando la mesa directiva de la Cámara de Senadores convoque para tal efecto. Esta Junta Directiva de Comisiones Unidas estará recibiendo oportunamente tanto los votos particulares como las reservas que las señoras senadoras y los señores senadores deseen comentar. No sé si con respecto al formato y a las disposiciones que acabo de presentar hubiese algún tipo de comentario o algún tipo de duda. No habiéndolo, estaríamos iniciando entonces la sesión con la presentación del dictamen por su servidor. En el uso de la palabra, el presidente de la Comisión de Hacienda, hasta por 10 minutos para presentar el contenido de los dictámenes que hoy son materia de esta reunión. Gracias, señor presidente. Tenerte cerca. Con el permiso de las señoras senadoras y de los señores senadores, me voy a permitir poner a consideración de esta asamblea los dictámenes en un mismo tiempo relativos a las minutas recibidas por parte de la colegisladora en las fechas ya mencionadas. Son 2 dictámenes, uno por medio del cual se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se generan modificaciones, adiciones y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derecho, de la Ley de Coordinación Fiscal y asimismo se expide una nueva ley, obviamente, que es la del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización. Este sería el primer dictamen. El segundo dictamen implicaría modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Deuda. Estos temas vienen formateados en 2 dictámenes en virtud de la manera como la Cámara de Diputados, que es nuestra colegisladora y que fue Cámara de origen para estos temas, distribuyó su trabajo en el área hacendaria para el primer dictamen y en el área presupuestal para el segundo dictamen.
Para los efectos de la discusión de estos dos dictámenes, estaremos prácticamente definiendo los dos temas con respecto a las leyes que se expiden y que tienen que ver con los ingresos sobre hidrocarburos y con la ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Lo primero que yo tendría que comentar es que con estas disposiciones se da forma a las aspiraciones que las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos logró el pasado mes de diciembre, en el sentido de agilizar y liberar la carga fiscal de petróleos mexicanos, con el objetivo de aprovechar de mejor forma la renta petrolera, pudiéndola encauzar hacia el ahorro de largo plazo y hacia el financiamiento de inversión productiva. Es importante que sepan las señoras senadoras y los señores senadores que la minuta que nos envía la colegisladora implican 77 modificaciones a la iniciativa enviada por el presidente de la República y que además fue objeto de estudio por parte de los integrantes de estas comisiones de manera importante. Se expide una nueva ley, que es la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Esta ley establece el régimen de los ingresos que recibirá el Estado mexicano a través de contratos y asignaciones que se derivan de las actividades de exploración y de extracción de hidrocarburos. Esta ley de ingresos sobre hidrocarburos establece también disposiciones de administración y supervisión sobre los aspectos financieros que vienen en los contratos y en las asignaciones, y esta ley de ingresos sobre hidrocarburos también establece disposiciones para fomentar las actividades de rendición de cuenta y de transparencia como una obligación de las partes involucradas. La definición de ingresos que establece esta ley se limita a tres fuentes, que son las contraprestaciones que provienen de los contratos que estará celebrando el Estado mexicano con las empresas productivas del Estado o con las personas morales, con las asignaciones a través de derechos que estarán también perfectamente tipificados en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y por los impuestos que causen las actividades de exploración y de extracción. En este sentido, la primera fuente que define la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos es la de los contratos. Como todos tenemos claro, el artículo 27 constitucional señala que estas serán las fuentes de ingresos y en su cuarto artículo transitorio señala los tipos de contratos que pueden estar sujetos a estas actividades. En la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se señalan los contenidos y la asociación de pagos para cada una de estas figuras. En consecuencia, define el contrato por licencia y establece cuáles son las contraprestaciones a las que tendrá derecho el Estado mexicano. Será en primer lugar por un bono a la firma, que es un pago en efectivo que recibirá el Fondo Mexicano del Petróleo y que estará tipificado de manera puntual en las condiciones de la licitación pública. Será una cuota por fase de exploración que estará sujeta tanto a una extensión territorial como a un periodo de tiempo que será mensual. En este sentido, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos señala un primer plazo de 5 años con una cantidad menor y una cantidad mayor después de los 5 años para el pago de esta cuota que será en efectivo de fase exploratoria. Señala en favor en los contratos de licencia de las contraprestaciones del Estado mexicano a una regalía que será una tasa aplicada al valor contractual del hidrocarburo, y por parte del contratista su contraprestación será, tal y como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la transferencia onerosa del hidrocarburo una vez que ha sido extraída del subsuelo. La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos señala también las condiciones económicas que acompañarán a los contratos de utilidad y producción compartida.
La diferencia entre los contratos de utilidad y los contratos de producción será el porcentaje de la utilidad operativa que reciban una de las partes. Si es en efectivo, evidentemente serán contratos de utilidad compartida; si es en especie, serán contratos de utilidad, de producción compartida, Y en este sentido estarán sujetos a casi los mismos elementos que acabo de describir. Tendrán que, como contraprestaciones a favor del Estado, los contratistas que pagar una cuota de fase exploratoria, una regalía y la contraprestación, que será el porcentaje de la utilidad operativa a la que tengan derecho en su sociedad con el Estado mexicano. La manera de poder convertir la producción de hidrocarburos en estos esquemas en recursos de la renta petrolera nacional será a través de la participación de un comercializador. En este sentido, para este tipo de contratos es sumamente importante enfatizar el espíritu de la iniciativa que envía el Ejecutivo y sobre todo las modificaciones que en tal efecto genera la colegisladora sobre dos aspectos fundamentales: la definición de la utilidad operativa, que será el valor contractual del hidrocarburo menos las regalías y también menos la recuperación de costos, y en el segundo parámetro fundamental en los espectros de los contratos por utilidad y producción productiva serán los relacionados a la recuperación de costos y a la línea de costos, los cuales son fundamentales en el estudio de esta ley para generar la maximización de la renta y de los ingresos por esta vía para el Estado mexicano. Esta ley enfatiza mucho en el tema de las variables de adjudicación, que tendrán que ser siempre en ingresos y que tendrán siempre que buscar como objetivo la maximización de los ingresos mexicanos para cumplir con el propósito de la reforma desde su espíritu constitucional. Esta ley también genera condiciones de claridad en la definición del punto de medición para los precios contractuales. Establece que el valor contractual de los hidrocarburos se deberá de establecer en cada periodo, que será por mes, y que este valor contractual de los hidrocarburos deberá detallar de manera fundamental los precios de referencia. Cuando las operaciones son relacionadas en las partes que participan en la cadena productiva, evidentemente tendrán que incorporar condiciones de calidad, tendrán que incorporar contaminación por azufre y los grados API, así como los costos de comercialización, y también tendrán que estar sujetos a los parámetros internacionales que para precios de referencia establece la OCDE. Es importante también detallar que una de las modificaciones relevantes de la colegisladora establece la posición de determinar cuáles son las obligaciones de los contratistas. Estas obligaciones implican el pago de las contraprestaciones a las que tiene derecho el Estado y también la observación de los lineamientos en materia de costos y en adquisición de bienes que para tal efecto la autoridad competente, que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pondrá a su disposición. Es importante el esfuerzo también que en la colegisladora se realizó para tratar de definir cuál será el papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cuál será el papel del Fondo Mexicano de Petróleo. Para este efecto, la administración recaerá única y exclusivamente en el Fondo Mexicano del Petróleo y no en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como venía originalmente, y los trabajos de supervisión y de verificación estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La otra parte de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que ya no tiene que ver con los contratos y que tiene que ver con las asignaciones, es de vital importancia. Además de que implicó un análisis que reconocemos desde aquí de los señores diputados de la Cámara Colegisladora para simplificar, en primer lugar, el régimen fiscal de Pemex y para disminuir su carga fiscal con respecto a las condiciones económicas que venía enfrentando
desde hace mucho tiempo. Ustedes recordarán que Pemex estaba sujetos a derechos ordinarios, a derechos extraordinarios, a derechos adicionales, a derechos especiales. Hoy solamente a través de esta ley, con la derogación que se hace para tal efecto en la Ley de Derechos, estará sujeto a 3 derechos que además compartirán en términos de generar condiciones de competencia con los contratistas exactamente las mismas cargas y los mismos alcances de las disposiciones en contraprestaciones y obligaciones a la que estarán obligados los contratistas. De esta suerte, solo serán 3 derechos, será un derecho por utilidad compartida que en el tiempo tendrá que ser de 65% sobre la diferencia que resulte de restar al valor contractual de hidrocarburos las deducciones que les son permitidas. También habrá un derecho por exploración que estará cumpliendo exactamente con las mismas condiciones que la contraprestación que los contratistas observan para el caso de la cuota de fase exploratoria, y tendrá también un derecho de extracción que será prácticamente como una regalía, implicará la aplicación de una tasa al valor contractual del hidrocarburo. La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece un nuevo impuesto, es el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, el cual no formará parte de la recaudación federal participable y será transferido en un 100% a las entidades y a los municipios. Cuando se trate de áreas terrestres, contractuales o asignadas, estos recursos se distribuirán en las entidades y la entidad tendrá la obligación de por lo menos transferir hasta el 20% en los municipios donde se realicen estas actividades. Cuando las actividades de exploración y de extracción de hidrocarburos sean marítimas, el 100% también se transferirá a las entidades federativas, pero estas tendrán que distribuir el 20% a los municipios que puedan estar demostrando daños en su entorno social o daños en su entorno ecológico. La transparencia es el último de los puntos relevantes en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y tiene que ver con que en cada mes, por cada contrato, se puedan hacer públicos los montos que tienen relacionados con estas actividades, el volumen que se extrae de hidrocarburos, las contraprestaciones, muchas gracias. Las contraprestaciones que se paga por contrato o por asignación, los lineamientos de costo, los costos de la comercialización y el ingreso que implica la comercialización del producto, y lo mismo sucederá para las asignaciones en el caso de las distintas regiones que establece la ley. La ley que expide el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo señala la constitución de un fideicomiso que estará dando las facultades al fondo para recibir, administrar, invertir y distribuir los recursos de la renta petrolera. Este será un fondo que tendrá un comité técnico, el cual estará integrado por siete personas, 3 de los cuales serán funcionarios, presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el secretario de Energía y por el gobernador del Banco de México, y 4 consejeros independientes que, a propuesta del Ejecutivo, esta Cámara, por 2/3 partes de sus votos, tendrá que ratificar. El Fondo Mexicano del Petróleo tendrá 4 funciones fundamentales, que será la de pagar las asignaciones y las contraprestaciones de los contratos que ya se señalaron, tendrá también la de administrar los recursos de la renta petrolera, de los ingresos petroleros a largo plazo, tendrá la función de transferir a la tesorería de la Federación los destinos específicos que señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y también para el caso en el cual los ahorros superen el 10%,
el de transferir a la tesorería los rendimientos de los instrumentos financieros en términos reales. En términos generales, estas son las dos leyes que se expiden. La Ley de Coordinación Fiscal simple y llanamente se ajusta a estas nuevas disposiciones. Hay que mencionar que aumenta la bolsa, el Fondo General de Participaciones, porque se aumenta la recaudación federal participación. Antes este concepto implicaba solamente un porcentaje sobre los derechos ordinarios de hidrocarburos, hoy va a ser sobre el resto de los ingresos, por lo que este porcentaje, aunque menor, implicará un mayor monto. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define de manera puntual cuáles son los destinos específicos y también cuáles serán los porcentajes y los montos en los cuales se tendrá que destinar los recursos que excedan el ahorro de largo plazo del 3%. Con lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de las senadoras y de los senadores los dictámenes a discusión, consciente, en convicción de que representa un instrumento fundamental para poder consolidar la aspiración de esta soberanía expresada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su atención, muchísimas gracias. Sí. Y como no llegó el príncipe, va Fuente. Siguiendo con el orden del día y el formato que aprobamos en la Junta Directiva, correspondería en este momento la etapa relacionada con los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Se inscribió para tal objeto el senador Blázquez. No identificándolo en esta oportunidad, le estaría pidiendo al senador Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México, pudiese hacer el posicionamiento de su grupo parlamentario. Muchas gracias, senador presidente, senadores presidentes de las comisiones de Energía, de Hacienda, de Energía y Primera de Estudios Legislativos. Con su venia, compañeras y compañeros senadores, el paquete de dictámenes en materia de leyes secundarias de la reforma energética que la Cámara de Diputados nos envía constituye un elemento fundamental en el diseño integral del nuevo modelo energético que habrá de modernizar el sector de la industria eléctrica y de los hidrocarburos. Es parte de un conjunto de cambios estructurales que acertadamente nuestro presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado desde el inicio de su administración, que aseguran beneficios para las familias mexicanas, incentivan la inversión y marcan rumbo fijo en el progreso y modernización del país. Aprobar el contenido del dictamen asegura la correcta transformación operativa y fiscal de Petróleos Mexicanos, así como de la Comisión Federal de Electricidad. Permite la eficiencia en la exploración y explotación de hidrocarburos y la generación de energía eléctrica. Facilita la potencialización de las capacidades productivas y de generación de las empresas productivas del Estado en el sector energético. Hace operativos los nuevos esquemas productivos donde Estado y particulares colaboran en un marco más flexible, con mayores beneficios para todos. Se atrae inversión, logra intercambio de tecnología, permite compartir riesgos. Con la aprobación de los dictámenes que en este momento se discuten, se logra el bienestar financiero del sector petrolero. Se fiscaliza y controla los ingresos derivados de las contrataciones y asignaciones en materia de hidrocarburos. Se da seguimiento y transparencia a los recursos provenientes de actividades petroleras.
El sector energético se transforma para lograr la competencia y una mayor productividad. Los dictámenes en materia fiscal proporcionan un marco jurídico ágil, claro, sencillo, con adecuados controles de fiscalización y transparencia, lo que brinda operatividad al desarrollo de las actividades en beneficio de la productividad del país. Se fortalece a Petróleos Mexicanos con este nuevo modelo fiscal, se garantiza su eficacia y eficiencia y se le prepara para la competencia que está por venir. El marco jurídico que se proporciona para los contratos de contratación y asignación facilitan y agilizan la recuperación de la renta petrolera, aseguran la protección de los ingresos del Estado mexicano, así como la justa participación de utilidades. Las disposiciones contenidas en estos dictámenes le garantizan a Pemex un régimen de contratación adecuado que asegure beneficios e ingresos justos. En la construcción del nuevo modelo energético se permite la participación de particulares. Los dictámenes que discutimos aseguran la correcta salvaguarda del Estado mexicano y de sus ingresos. Por ejemplo, en los contratos, el Estado asegura la obtención de ingresos. Obtener beneficios no dependerá de la rentabilidad del proyecto. Esto se logra, por ejemplo, con el bono a la firma del contrato y la cuota contractual para la fase exploratoria. En caso de renta petrolera extraordinaria, será el Estado mexicano quien la capture. Por otro lado, los ingresos que el Estado obtenga de la renta petrolera también serán palanca del desarrollo en materia de investigación y de sustentabilidad, generación de energías limpias, reducción y mitigación de emisiones de carbono. A través de la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo se garantiza la administración transparente y responsable de los ingresos petroleros que proporcionen estabilidad a las finanzas nacionales y aseguren la investigación y el desarrollo. Los recursos que se capten en materia de hidrocarburos se canalizarán al Fondo Mexicano del Petróleo, que los distribuirá en dos rubros: pagos derivados de contratos con empresas y asignaciones de Pemex, así como transferencias ordinarias a 5 fondos y a la Tesorería de la Federación. Además, las reservas de este fondo podrán destinarse: 1. Al Fondo del Sistema de Pensión Universal; 2. Ciencia, Tecnología e Innovación; 3. A proyectos petroleros; 4. A infraestructura nacional; 5. A becas en universidades y posgrados; y 6. Al desarrollo regional de la industria. Estimados compañeras y compañeros senadores, el Partido Verde está convencido de que el cambio en el sector energético es necesario. Estamos convencidos de que el modelo que se ha diseñado en estos dictámenes es el más adecuado. Como fracción parlamentaria, estamos a favor de privilegiar los argumentos sobre los adjetivos. Consideramos que lo que hoy se discute forma parte de un modelo energético que permite hacer uso sustentable de nuestros recursos nacionales para lograr un mayor aprovechamiento. El Partido Verde manifiesta su voto a favor de estos dictámenes porque permiten emplear nuestros recursos naturales responsablemente y convertirlos en el motor de crecimiento económico nacional. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, senadores presidentes. Agradecemos la participación del senador Carlos Fuentes y le pedimos al senador Armando Ríos Peter pudiese hacer uso de la voz. Con su permiso, señor presidente, compañeros y compañeras de las Comisiones Unidas, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha sido enfático en su rechazo a esta reforma energética desde los cambios constitucionales y especialmente ahora que vemos en estas leyes reglamentarias no solamente enormes ausencias, sino graves contradicciones respecto a lo que ha sido el discurso público y lo que vemos en blanco y negro en la letra de las iniciativas o de los dictámenes que se discuten, y de manera particular en términos de los dictámenes que tienen que ver tanto con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos como con el presupuesto y responsabilidad hacendaria,
pues nos parece que ha habido en el debate nacional un uso fuera de lugar de planteamientos y de posiciones que no vemos reflejados en esto. Nos tocó escuchar en el debate cuando se cambió la Constitución como una de las cerezas del pastel que planteaban para el desarrollo y el crecimiento del país, el fondo petrolero. Se hablaba y se comparaba con el fondo noruego, con el fondo brasileño, el cual se señalaba que este fondo pues iba a tener la capacidad de generar crecimiento, desarrollo y una visión de largo plazo. Desafortunadamente, esa no es la visión que tienen estos documentos, estos dictámenes que nos ha mandado la Cámara de Diputados y que tienen la misma lógica que presentó el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados. Desafortunadamente, se sigue priorizando que las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo tengan como prioridad la estabilización de ingresos del sector público, dejando en segundo plano el desarrollo y el ahorro de largo plazo. Mucho se ha hablado en el debate público de la despetrolización de las finanzas públicas. Entonces, al mantenerse como prioridad estratégica de estas leyes la estabilización de los ingresos del sector, pues puede hablarse ahora de un fondo petrolero o podría hablarse de cualquier otra invención, pero la verdad es que las finanzas públicas seguirán petrolizadas y que el fondo petrolero no tiene la visión estratégica de consolidar inversiones de largo plazo, como en Brasil, por ejemplo, donde es un mandato a la inversión y el desarrollo social, eso es algo que no está aquí, o como el tema de la transferencia tecnológica que tanto se ha citado, el tema de la capacidad de invertir en ciencia y tecnología y que especialmente las empresas del Estado, ahora empresas productivas del Estado, pudieran ser los catalizadores de esa transformación de ciencia y tecnología. Eso no lo tiene el fondo y no lo tiene porque cuando uno revisa el listado, el último condicionamiento de inversión precisamente lo tiene la ciencia y la tecnología. Entonces hay que hablarle a las cosas por su nombre. El grupo parlamentario del PRD ha exigido en todo este debate que a las cosas se les hable por su nombre y que los ciudadanos y las ciudadanas estén informadas con claridad de qué es lo que se está haciendo. No se despetrolizan las finanzas públicas, pero sí se mantiene una situación o digamos llegamos a un peor lugar en términos de las finanzas públicas. Porque si bien el presupuesto anterior que venía de Petróleos Mexicanos y que era revisado y analizado en los ingresos y en los egresos por parte de la Cámara de Diputados, pues ahora es el gran ausente. Es la Secretaría de Hacienda y el Fondo Petrolero los que podrán, bajo una lógica discrecional, con una participación marginal del Poder Legislativo, definir hacia dónde se pueden ir esos recursos. Y estamos hablando desde los contratos, que no queda claramente establecido en la ley, porque se les denominan contraprestaciones que no son propiamente parte de la ley de ingresos, cómo se tendrán nuevos ingresos a partir de los contratos de licencia, de utilidad compartida y de producción compartida, cuya definición estará únicamente, unilateralmente en el lado de la Secretaría de Hacienda. A mí me apena, compañeros y compañeras, que siendo miembros de un poder legislativo estemos discutiendo esto y no haya una sola voz, haya habido insuficiencia en las voces en la Cámara de Diputados y no haya, yo espero que las haya, todavía apenas vamos a empezar el debate, no haya una posición clara de parte de quienes representamos al Poder Legislativo quejándonos de que se nos quiten las facultades propias del equilibrio de poderes. Si la ley de ingresos y si el presupuesto han sido parte compartida entre los poderes ejecutivo y legislativo, pues es increíble que se le dé manga ancha ahora a la Secretaría de Hacienda a poder utilizar estos recursos sin contrapesos y donde el gasto que se genere a partir de este nuevo planteamiento no pase por el Congreso de la Unión. De tal manera que la crítica que nosotros hacemos a estos dictámenes se mantiene. Especial énfasis hemos de darle en este debate, tanto en Comisiones Unidas como en el Pleno, al asunto del rescate del pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Nos preocupa que se quiera hacer la misma receta que ha sido la que se ha acostumbrado en este tipo de decisiones frente al pueblo mexicano, que no se haga un análisis exhaustivo de malos manejos que pueda haber en ese pasivo laboral. Si bien la Cámara de Diputados ya ha señalado
que se haga una intervención de parte de la Auditoría Superior de la Federación, pero nos parece que hay que ir mucho más allá. Es indispensable que de manera colegiada, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, establezcamos un mecanismo claro, legalmente establecido, que permite una supervisión de en qué consisten los pasivos, cuál ha sido el manejo, dónde pudiera haber falta de transparencia y especialmente de corrupción. En el caso de Pemex deja mucho que desear el tema de oceanografía, que es solamente un botón de muestra de la forma en que los contratistas y especialmente las decisiones se han tomado en esa empresa, no solamente por los recientes años, durante décadas. Y sería equivocado querer poner en una gran masa, como lo hicieron con el FOBAPROA, en una gran masa a cargo y costa de la gente, del pueblo de México, como deuda, algo que pueda significar manejo corrupto, manejo equivocado, manejo tergiversado de las finanzas de ambas empresas. Nos preocupa también lo que hemos venido diciendo constantemente. No hay una apuesta de reinvertir especialmente en Pemex. Y lo diremos con el énfasis que lo hemos señalado, como criticamos desde cuando se dio la ronda cero hasta ahora que se quita el Fondo de Estabilización para la Inversión de Infraestructura de Petróleos Mexicanos. A Pemex se le dejan todos los costos, se le ponen todos los retos, se le quitan las partes positivas de lo que pudiera significar su entrada al mercado a competir, pero se le quitan este tipo de elementos, se le quita la posibilidad de mantener instrumentos de inversión que a través del Fondo de Estabilización para la Inversión de Infraestructura antes estaban claramente establecidos para que la empresa pudiera tener reinversiones y hoy pues este es el gran ausente nuevamente. Y la pregunta que nosotros hemos hecho, yo no sé qué le hizo Pemex a quienes han votado a favor de estas reformas, pero dejarlo totalmente descalzo frente a la enorme apertura que se ha hecho, pues nos parece equivocado. De tal manera que la ausencia de contrapesos, la falta de participación del Poder Legislativo, la falta de reinversiones en las empresas ahora denominadas productivas, pues nos deja en un mal contexto. Por eso el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática insistirá en su voto en contra de las presentes iniciativas a discusión, de los dictámenes de discusión. Es cuanto, señor presidente. Al contrario, gracias a usted, senador Armando Ríos Pite, por su participación, y le pido al senador Carlos Mendoza Davis pudiese dar el posicionamiento por parte de su grupo parlamentario. Gracias, señor presidente. En nombre del Partido Acción Nacional y mi grupo parlamentario, vengo a posicionar a propósito del componente fiscal de la reforma energética. Nosotros consideramos en el PAN que estamos viviendo hoy una gran paradoja nacional. Somos un país rico, sin duda, pero con mucha pobreza. Somos ricos en materias primas, pero pobres en productos de valor agregado. Ricos en petróleo, pero pobres en gasolina, en petroquímicos. Ricos en reservas, pero eso solamente es un asiento contable, pues nuestra riqueza del subsuelo, el petróleo y el gas, valen afuera, no en las entrañas de la tierra. La reforma energética que hemos venido discutiendo durante varias semanas en el Congreso pretende precisamente transformar eso, hacer que los recursos se utilicen racionalmente para generar riqueza y que la riqueza se reparta para que se convierta en bienestar. Modernizamos el sector energético para a su vez detonar el desarrollo económico y social del país. Hoy anuncio convencido que el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor de los dictámenes que crean y modifican diversos ordenamientos que tienen que ver con el componente fiscal de esta reforma energética y que hoy iniciamos la discusión aquí en Comisiones Unidas. Y habremos de votar a favor por varias razones. En primer lugar, porque favorece a los estados y municipios. Lo único seguro es que sin reforma energética tendremos menos ingresos petroleros para repartir entre estados y municipios que mucho ocupan de estas participaciones. Además, con la reforma se protege a las entidades y municipios asegurando que reciban una mayor proporción de los ingresos petroleros como participaciones. Con esta reforma se generarán ingresos adicionales, por lo que estados y municipios recibirán más ingresos para poder financiar gasto social. También con esta reforma se destinarán recursos adicionales
para resarcir afectaciones al entorno social, ambiental y ecológico, por supuesto suscribiendo el compromiso de mi partido con la sustentabilidad y la protección al medio ambiente. Se crea un nuevo impuesto, el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, que estima una recaudación de alrededor de 2.500 millones de pesos anuales, recursos que habrán de evitar los desequilibrios que se han observado en otros casos en los que se aceleran las actividades de extracción, por ejemplo en viviendas, servicios públicos, carreteras, etcétera. Cabe señalar, y es importante, que estos recursos los administrarán directamente los estados y municipios en donde se lleven a cabo estas actividades. También votaremos a favor porque estas iniciativas favorecen la ciencia y la tecnología. Habrá más recursos a través del fondo CONACYT-CENER. Habrá más recursos para financiar proyectos de ciencia y tecnología del sector hidrocarburos. Con respecto a la iniciativa, se destinan alrededor de 500 millones de pesos adicionales. Además, se prevé el mecanismo para que a medida que aumenten los ingresos petroleros, en automático aumenten los recursos que se destinan a este fondo. Votaremos a favor porque permanecerán los subsidios a las tarifas eléctricas, porque no se eliminarán los apoyos que actualmente reciben los usuarios y porque conforme se reduzcan los costos de la electricidad podremos tener mejores tarifas de luz. Sin duda alguna, los menores costos de generación y otras eficiencias al abrir el mercado habrán de reflejar en un menor recibo para todos los consumidores. Señalaba ya que con la reforma estamos seguros habrán de recibirse mayores ingresos para financiar el gasto social. Sin la reforma, la producción de petróleo y gas seguirá cayendo y por lo tanto habrá menos ingresos petroleros para repartir en las entidades federativas y los municipios. Esta reforma nos va a permitir dar vuelta a la caída en la plataforma de producción de petróleo que hemos venido observando desde el 2004. Los cálculos más conservadores esperan que la producción aumente alrededor de 2.5 millones de barriles diarios en la actualidad a 3 millones de barriles diarios en el horizonte del 2018. En general habrá más recursos porque el Estado capturará la renta petrolera, por lo que la mayor producción implica más ingresos para repartir entre estados y municipios. Votaremos a favor porque los cambios en las obligaciones tributarias de Pemex y CFE implican una menor y más justa carga fiscal para ambas empresas ahora productivas del Estado, que les permitirá competir en mejores condiciones en el nuevo mercado energético que habrá de generarse. Finalmente, compañeros, compañeras, habremos de votar a favor porque el Grupo Parlamentario del PAN sabe ser oposición y no obstrucción. No podemos regatearle al país los cambios que promovimos nosotros cuando fuimos gobierno y que hay que decirlo, nos fueron negados entonces porque imperó el criterio de rentabilidad electoral y no el patriotismo. Esta reforma incluye en buena medida las propuestas formuladas por Acción Nacional en materia energética. Votaremos a favor los senadores y senadoras del PAN porque vamos a darle a México la reforma energética que necesita para asegurar el desarrollo y el bienestar de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senador Mendoza Davis, por su participación, y le pedimos al senador David Penchina Group pudiese hacer lo propio en materia de posicionamiento por el Grupo Parlamentario del PRI. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, iniciamos hoy la ruta final de un largo camino que empezó hace más de un año, después de más de una década y media de intentos de transformación del sector energético que por más de 7 décadas estableció un modelo en nuestro país, un modelo que tuvo muchos aciertos, pero que también ha tenido insuficiencias que se han visto agravadas a través del tiempo. Hoy llegamos a esta fase para discutir
el trabajo de la colegisladora en donde fue Cámara de Origen, como corresponde bajo su mandato constitucional, en materia de ingresos y egresos, respecto a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley de Derechos, Coordinación Fiscal, Fondo Mexicano del Petróleo, así como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. Es un honor para mí venir a posicionar al Partido Revolucionario Institucional. Y lo primero que hago a nombre de mi grupo parlamentario es reconocer en las y los diputados de todas las fuerzas políticas el resultado de su trabajo. Hemos recibido una minuta en días anteriores completa, robusta, analizada a fondo, con profundos cambios como corresponde a una democracia en donde lo más importante es el equilibrio entre poderes, de diferentes transformaciones de la iniciativa original del señor presidente de la República. En este proceso debo mencionar algo que poco se menciona, que es la constitucionalidad de la legislación secundaria respecto a la iniciativa aprobada en diciembre del modelo constitucional que nos dimos. Ha sido muy largo el debate, pero nadie ha cuestionado que respecto a la reforma de diciembre del año pasado, tanto el modelo sustantivo como este que hoy nos ocupa, que es el adjetivo respecto a los ingresos y a los egresos del sector energético nacional, guarda alguna inconstitucional respecto a lo aprobado por 95 votos en diciembre pasado. Han sido muchas las transformaciones de la iniciativa del Ejecutivo en materia secundaria de lo que hoy nos ocupa. Disposiciones en materia presupuestal que debo resaltar. La primera es extraer de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y trasladar a las leyes de las nuevas empresas públicas productivas del Estado las facultades y las obligaciones en materia presupuestal que justamente tienen el mandato de fortalecerlas como empresas y sujetarlas a un régimen que las pueda lanzar a una era de competitividad en donde la empresa mexicana, que sigue siendo de todos, pueda ser favorecida. El segundo tema es la decisión trascendente que entierra y echa por debajo a los que han acusado este modelo de debilitar a la empresa del Estado mexicano, que es fortalecer sus finanzas públicas, fortalecerlas a través de los incentivos correctos en materia de deuda pública para poder bajar el pasivo que los mexicanos hemos venido generando en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad. Es un acto de justicia porque sin Pemex no se podría entender el desarrollo de las últimas décadas de nuestro país. De hecho, se puede afirmar con contundencia que de cada 100 escuelas, cada 100 carreteras, cada 100 obras de infraestructura, ha sido Petróleos Mexicanos la que ha aportado por lo menos el 34% de ellas en las últimas décadas. Hoy esa deuda pública ya la estamos pagando los mexicanos, porque a través de diferentes décadas le extrajimos los recursos a Pemex para poder mantener las finanzas nacionales. Por lo tanto, el colocar esta deuda como deuda soberana no solo es un acto de justicia, es un acto prudente que tiene dos objetivos: fortalecer a Pemex hacia el futuro y enterrar los argumentos de quienes nos han acusado de que queremos desaparecer esa empresa para poderle darle mayor capacidad y lanzarla y ser competente como la más grande del mundo. Segundo, nosotros en materia presupuestal apoyamos esta medida y la apoyamos por una simple y sencilla razón. La ley, si la leemos y no nos cobijamos en interpretaciones que no vienen en la ley, lo único que estamos haciendo es generando los incentivos para que entre una nueva expectativa de vida haya los incentivos correctos para que el sindicato, sus trabajadores y la empresa puedan abordar a un nuevo modelo de contrato colectivo. Apoyamos esta minuta también porque en materia de ingresos hoy Pemex se ve fortalecida, poniéndola en un mismo plano de igualdad frente a los otros competidores que ante la apertura tendrán la capacidad de poder venir a explotar los recursos mexicanos, sí, pero con un modelo fiscal estricto que garantice lo que es nuestro, la renta de todos los mexicanos. Hoy abordamos a un nuevo modelo presupuestal y fiscal que es el complemento a una legislación
sustantiva que aquí ha guardado un largo y complejo debate. Es evidente que no nos vamos a poner de acuerdo en todo. Esa es parte de la democracia y del equilibrio de poderes. Hoy lo cierto es que tendremos una carga fiscal menor para Pemex. Hoy lo cierto es que, por primera vez, con objetivos tangibles, podemos aspirar en los próximos años a despetrolizar las finanzas públicas nacionales, aumentando la renta petrolera. Sin falsas posturas, sin varitas mágicas, tenemos que hacer nuestro esfuerzo. No hay lugar para la demagogia. No se puede cambiar en un día lo que ha transcurrido por más de 7 décadas. Hoy queremos más reinversión a Pemex y se le estamos dando. Hoy queremos mayor capacidad financiera para Pemex y CFE, para que puedan competir, se puedan asociar y puedan agregar ciencia y tecnología e inversión, que es lo que necesitan los mexicanos para poder aspirar a un mejor futuro. Hoy tenemos una nueva ley en materia energética en el contexto secundario que se apega estrictamente a lo que soberanamente esta legislatura, de manera muy por encima de su mayoría calificada, ha aprobado. Hay quienes le apostamos al cambio porque no queremos seguir igual, en un país de injusticias, en un país de aspiraciones sin poner la ruta de los instrumentos para lograrlos. Estamos conscientes que el reto está por empezar, pero estamos seguros y comprometidos como partido político a que tenemos una legislación robusta, en estándares internacionales, de un modelo de pesos y contrapesos que hace del sector público un sector que puede ser productivo y eficiente y eficaz para competir como otras empresas han logrado, a través de sus empresas de Estado, ser un orgullo de la nación. Eso es lo que queremos en nuestro modelo legislativo, ser orgullosos del cambio que le apueste a la productividad y a la competitividad, que sea por el bien de México, que sea por el bien de nuestros hijos. Muchas gracias. Agradecemos la participación del senador David Penchina. Con esta participación se concluye el tema de posicionamientos. Sí. Tiene uso de la voz el senador Benjamín Robles. Perdón, solamente para formularle una pregunta sobre el procedimiento, porque quisiera que me quede muy claro. Me preocupa mucho que la fórmula Beltrones llegue a las Comisiones Unidas de este Senado de la República para hacer una sesión fast track, que de inicio sale ahí con que se presentan los dictámenes en su conjunto, pero como quiero que me quede muy claro, senador presidente, cómo está la de las rondas, porque no entiendo. Sé de los acuerdos parlamentarios, soy partícipe de que así deben darse, pero no que haya sesiones con la fórmula Beltrones que dejan muy mal parado al Senado de la República. Por eso quisiera preguntarle exactamente de qué se trata, cómo vamos a discutir estos dictámenes, senador presidente. Muchas gracias, senador Robles, y además se lo respondo con el gusto y el respeto de siempre. Primero, esta mesa directiva no conoce ninguna fórmula distinta a lo que establece el reglamento y nos estamos apegando al reglamento, don Benjamín. En este sentido, el reglamento en el artículo 187, numeral 2, establece que cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa lo requiera, las Comisiones Unidas pueden acordar un formato especial para la discusión, y ese es precisamente el escenario con el cual se está desahogando esta discusión. Las juntas directivas de las Comisiones Unidas establecimos que, siendo dos los temas fundamentales de estos dictámenes, que son las dos minutas por medio de las cuales en una de las 2 minutas se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, pudiésemos versar sobre esta discusión y desde luego también tomar en consideración las leyes que se adicionan y se ajustan a estos nuevos marcos, que es la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Deuda Pública y la Ley de Derechos, que uno de sus títulos prácticamente se concentra en la Ley de Impuestos sobre Hidrocarburos. En este sentido, se abrieron inicialmente, porque así se acordó en términos de este artículo, 2
rondas de participación de 3 oradores a favor y 3 oradores en contra sobre estos temas en lo general, y posteriormente se estaría preguntando a la Asamblea si estuviese suficientemente discutido. Platicando con el secretario de la Comisión de Hacienda, el senador Ríos Peter, hay toda la flexibilidad para poder abrir una tercera ronda o las que fuesen necesarias si es que hubiese materia de discusión. Ese sería el procedimiento, senador. Muchas gracias. Con base en este procedimiento, yo estaría empezando la primera de las 2 o 3 rondas que decidirá esta Asamblea sin ningún tipo de problema. Finalmente, el espíritu y el afán de este esfuerzo es precisamente el de discutir y el abordar los temas en plena libertad. Se estaría inaugurando la primera ronda de participación. Como lo señala el artículo 90 del reglamento, se van a enlistar oradores en contra y en pro de manera alternada, y el debate siempre lo tendrá que iniciar la posición en contra del dictamen. En este sentido, para mí es un placer concederle el uso de la voz a la senadora Dolores Padierna en contra de los dictámenes que presentan las juntas directivas. Gracias, presidente. Decía el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, que no podría haber una reforma energética exitosa sin un nuevo régimen fiscal para Pemex. Y el paquete que presentó el 30 de abril en la legislación secundaria incluye un régimen fiscal que, con las modificaciones que le hizo la Cámara, casi deja igual el régimen de derechos. A partir del 2015, agrega, deberá tributar Pemex una ley del impuesto sobre la renta adicional al régimen fiscal de derechos al que seguirá estando sujeto, y establece una nueva carga fiscal ahora inexistente, que es el pago de un dividendo estatal que viene en la ley de Pemex. Queda claro entonces que el secretario Luis Videgaray y el presidente de la República, cuando hizo la presentación de la reforma energética, mintieron al presentar la reforma energética. Su verdadera visión sobre el régimen fiscal de Pemex es no solo mantener la carga fiscal depredatoria que ha venido matando a la empresa, sino que le adiciona nuevas cargas fiscales y nuevas contribuciones. En la visión privatizadora del secretario de Hacienda, una reforma energética exitosa implica un régimen fiscal que ahogue a Pemex con nuevas cargas fiscales. Eso es condición para desaparecerla y pueda ser desplazada por las petroleras privadas, que ese es el verdadero sentido de la nueva ley de ingresos sobre hidrocarburos. En 2013, Pemex generó rendimientos antes de impuestos y derechos de 695,000 millones, el 43.2% de sus ingresos por ventas. Le cobraron 865,000 millones en impuestos y derechos, un 124% de su rendimiento, y el 53.8% de sus ventas, ocasionando una pérdida de 170,000 millones de pesos. Entre 2012 y 2013, los impuestos y derechos tuvieron una relación similar. No se toma en cuenta, en conclusión, las necesidades de inversión de Pemex. Por ello, cuando Videgaray, en agosto de 2013, dijo que como parte de la reforma hacendaria presentará un nuevo régimen fiscal de Pemex
consistente en un nuevo enfoque, y dijo las características de este nuevo enfoque. Voy a decir algunas. Pemex tendrá los recursos necesarios para cubrir los costos de operación y su capital para las nuevas actividades de exploración y extracción. Se mantendrá un esquema de regalías y derechos, pero serán más moderadas que los que paga Pemex actualmente, y trataremos a Pemex como una empresa. Las actividades de exploración y extracción ya solo pagarán el impuesto sobre la renta, etc.